¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show de Alex.tv. Como ven, tengo una invitada y tengo el placer y el honor de volver a tener aquí en el canal a Grisel, del canal Grisel Santa. Gracias, Grisel, por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias por la confianza y que me des la oportunidad de compartirles mis experiencias a tu canal y a tus seguidores. Muchas gracias. Muchas gracias. Y como con todos los invitados, voy a poner la información de Grisel en la descripción del video, allá abajo. Y bueno, también vamos a platicar, yo creo, si quieres, al final, Grisel, de los servicios que ofreces, hipnosis Claro, regresiva, interpretación de sueños, charlas también sí, privadas, consultas, sí, consultas consultas. privadas. Y bueno, yo quería empezar, hace poco estuve contigo en tu canal, la verdad la pasé muy padre, platicamos muy padre. La verdad es que todos mis invitados los disfruto y todas las colaboraciones en otros canales las disfruto, pero contigo siento que pues somos dos personas que nos gusta la conspiración, entonces Sí, siento así, me siento un poquito más libre de irnos allá en los temas. Y vamos a empezar muy fuerte. En esa charla que tuvimos, tú platicaste que eh, investigaste o llegaste a la información por medio de tu investigación de tu pasado, que decimos que es algo, yo personalmente lo sugiero, y creo que la hipnosis de regresión, la hipnosis regresiva es una buena herramienta para dar con tu pasado. Yo así es, personalmente, igual que tú, pienso que no, en nuestro nacimiento no es nuestro inicio, hay mucho exacto, más atrás. así es. Y tú mencionabas que eras una de las originarias. Estoy intentando cuidar las palabras, o sea, una de las No te preocupes. seres originarios que formaron Ujú. esta Matrix, ¿verdad? Así es, soy parte de ese grupo, pero ¿cómo di con eso? Mira, desde muy niña, y lo hemos platicado tú y yo mucho, de alguna manera hemos tenido visiones. Ujú. Nos llegan ciertas imágenes que no llegamos a comprender. Eh, no es muy bueno hacer este comparativo o esta analogía, pero trato de dar estos ejemplos para que la gente lo comprenda y lo llegue a dimensionar. Pongo de ejemplo 2 películas, que estas películas te muestran más o menos de que tienes una amnesia, pero te vienen destellos de información, Mm. destellos de ciertas escenas que tú has vivido, que es Alita, es una película que se llama Alita, y otra es, ya se me olvidó, una es una de los Avengers, una de las una chica Avenger. Lo olvidé, perdón. Pero ahí te muestra cómo ellos tienen destellos de que lo que vivieron antes para poder comprender hoy lo que son. Siento que así me pasaba a mí, que de niña yo tenía esos destellos, pero no los comprendía. Eso me volvió, lo tengo que decir, loca, porque de alguna manera lo compartía con mi familia muy tradicional católica. Lo llegué a compartir con sacerdotes, que yo estaba muy metida en la religión católica, y pues de hija del demonio no me pasaban, porque iba Claro. en Ujú. contra de la doctrina que teníamos. Entonces lo que hice fue callarme y decir, estoy loca. Sí llegué a consultar hasta doctores y compartirles qué me pasa, por qué me vienen estas imágenes, y ya sabes, te quieren diagnosticar y todo, y lo que preferí fue callarme. Pero esas imágenes nunca dejaron de cesar. Entonces, en el camino de estar tratando de comprender qué eres, por qué esto, pues vas buscando y metiéndote en doctrinas, filosofías, grupos. No tienes idea de cuántos, para qué mencionarlos, porque no quiero lastimar susceptibilidades para quienes Ujú. estén metidos en eso. Pero lo más interesante fue cuando tomó ayahuasca. No lo recomiendo, no lo voy a vender como algo extraordinario. Yo tampoco. No fue una buena experiencia para mí, yo sé que para algunos sí, me da gusto, pero para su servidora no fue así. Pero sí hubo cosas interesantes ahí que me dieron un clic o algo para poder comprender esas visiones de niña. Ahí nada más fue como un clic. En el 2015 yo ya había tenido sesiones de hipnosis, pero como ligeritas, como que a un nivel. En el 2015 tengo una sesión de hipnosis donde sí veo cosas muy fuertes que me impresionaron, que de hecho ya se manejaba el tema reptil, el tema insectoide, Ujú. algunos le llaman razas extraterrestres, y ahí salieron tantas cosas que de pronto se me vino mucha información, así yo lo veo, y empecé a acomodar las piezas del puzzle. Y gracias a la hipnosis, al estar liberando limitantes,
en nuestra mente, en nuestro cuerpo, fui empezando a acomodar esa información. Empiezo a dar el servicio de hipnosis regresiva y era interesante cómo yo me encontraba con personas y no dudo que pase contigo en que aunque vivían en la Conchinchina del otro lado del mundo era, siento que te conozco, Mm, sí, sí me siento, pasa. siento que te conozco, siento que yo contigo he estado en otras vidas, pero eso pues creo que ya lo sabemos, existe el tema de la reencarnación, pero lo interesante fue que no fue en este mundo, fue en otros lugares y en otros espacios que creo que te conozco. Eso fue lo interesante. Pero lo más fuerte fue cuando tuve dos sesiones muy fuertes, bueno, tres, muy fuertes. La primera fue que de pronto, escarbando en la información, me encuentro con el chico que fue el creador de los grises. Ah, bueno. Sí, Ujú. todas estas sesiones no las tengo al público, no están abiertas al Ah, público. sí, hay que mencionar que tienes una serie de 6 videos. Esto es una conferencia, Una conferencia, perdón, una sí. conferencia que tengo que se llama ¿Quiénes somos y de dónde venimos o Ujú. vinimos? Y esto sí es un servicio que doy, es algo que doy como plus para que podamos comprender cómo su servidora, al acomodar estas piezas del puzzle y empezar a encontrar información, no solamente acomodando lo que yo ya traía desde niña, visiones y demás, y al profundizar en las sesiones de hipnosis y con mis clientes que me de pronto encontraba así como que yo te conozco y resulta que tú eres el que creó los grises y resulta que me peleé con él, ¿no? En esos tiempos, en esos espacios, eh, fui acomodando todo. Entonces eso me da la suficiente información para comprender que quiénes somos y dónde venimos. ¿Por qué? Hay varias cosas aquí interesante. En esta tiempo, en esta línea de tiempo de esta vida y andar metida en varias doctrinas, había un patrón que me llamaba mucho la atención. Por lo regular y sobre todo en la ayahuasca, en los círculos que se hacían en las ceremonias, la mayoría le preguntabas, ¿por qué estás aquí? ¿A qué vienes? ¿No? Ya sea el chamán, el gurú, el no sé qué, preguntaba. Y la mayoría coincidía en, es que quiero saber quién soy. Mm, Es que esa es no la me, pregunta. Es que no entiendo, o sea, es que ha habido tantas cosas en mi vida que no comprendo quién soy, qué soy. Y otra palabra muy interesante, otra frase muy interesante es, ¿cuál es mi misión de vida? Porque para mí es una doctrina, una creencia, una programación de cuál es mi misión. Entonces, eso me llevó a información que yo ya tenía aquí. Pareciera que la tuviera en la mesa, pero no, pareciera que me estaba revoloteando aquí tanta cosa porque no tengo nada por escrito. La mayoría de la información lo tengo grabado en mis videos. Me llevó a escarbarle ahí y acomodar en esta información quiénes somos y de dónde venimos. Nada de lo que yo encontré tiene que ver con las doctrinas que nos han dado. Hay detalles similares, hay detalles que sí casan con lo que yo he hablado. Hay detalles, por ejemplo, en mi teoría sí existe Adán y Eva. En mi teoría sí es cierto que venimos de una fuente, ¿no? Venimos del exterior. En mi teoría sí hay dimensiones, pero yo les llamo franjas. Entonces fui acomodando estas piezas del puzzle y se dio la conferencia de quiénes somos y dónde venimos, que sí es una serie de 6 videos de más o menos aproximadamente una hora y hay una actualización de la conferencia, porque es interesante lo que te hace el acomodar y el liberarte de creencias, doctrinas y dogmas. Empiezas a profundizar más, empiezas a expander tu energía, que es de qué somos, de qué estamos hechos, y dentro de esa energía está tu memoria, la memoria que tú has vivido, lo que tú has vivido, como bien lo dijiste hace un momento, no del inicio de esta vida, no de cuando nacimos y quién sabe cuándo nos moriremos, ¿verdad? Sino de la historia del ser, de lo que en realidad somos. Entonces ahí fue donde dije, no tengo que viajar, porque claro, por supuesto, como muchos de ustedes, tú me imagino que lo has hecho, es que si haces el desdoblamiento, que si haces el viaje astral, que si haces esto, que no dudo que lo hagan, yo también lo hago. Pero en mi caso, llegué a tener situaciones peligrosas.
llegué a tener ataques porque te llegas a encontrar con personajes. Y resulta que dije, no, creo que no es por ahí. Y cada vez que ando por ahí volando, regreso y 2, 3 días en cama porque me fue mal. Fue un desgaste energético tremendo. Entonces me di cuenta, después de las sesiones de hipnosis, que no es una cosa mental en la sesión, porque Totalmente de acuerdo. la mayoría de los que se dedican a hacer este tipo de terapias se van a la mente, que todo lo crea la mente y la mente y la mente. No, es esa parte sutil, es esa parte del ser, de lo que somos. Entonces ahí fue como fui acomodando las cosas y se generaron estas teorías. Y esa fue mi fuente de investigación. Eso fue de donde yo saqué mucha información de quién soy, de mi propia energía, mi propio conocimiento. Y de hecho mi método de hipnosis se llama viajando en la energía, viajando. Entonces ahí fue como acomodé las piezas, se creó la conferencia y en el canal, en donde yo estoy, andaba yo como tratando de comprender esta situación que estamos viviendo, mi querido Alex, que ya se salió de control. La Biblia nos habla de Sodoma y Gomorra, ¿no? Ujú. Pues el libertinaje, el rollo, ya saben de cuál, porque ya también no quiero utilizar palabras que vayan a afectar al canal. Eh, pues no, en esos tiempos, la verdad, todo era light a comparación de lo que hoy estamos viviendo. Entonces, para poder comprender a esas bestias que son abusivas y que depredan de manera de esta manera en este contacto sexual a personas, depredan energéticamente por medio de su contacto, me tuve que ir a la historia, tuve que indagar en nuestra historia y me encontré, gracias a esto, con los fundadores de la Matrix, que yo le llamo así a esta tierra, la Matrix. Yo sé que son influencias de películas, pero no estoy influenciada, de verdad no. Es algo que tengo muy íntimo y que nunca voy a olvidar cuando vi por primera vez la película Avatar. Lloré como no tienes idea. Iba con un pretendiente. El pretendiente ya no sabía qué hacer conmigo. En el Porque cine, me imagino. en el cine de pronto veo esas imágenes, veo esa que conexiones, que estar en tranquilidad, que los animales, que la creación, que Despertó el... memorias, posiblemente. Así es, así es. Y lloré, lloré, lloré toda la película, no lo comprendía, yo no sabía por qué lloraba. Y otra vez se me activa el que estás loca, Gris. Definitivamente estás perdida. Hoy lo comprendo, hoy lo entiendo que así es. Me despertó ciertas situaciones y así como me despertó fui acomodando las piezas del puzzle y yo le llamo la Matrix a este lugar, la Matrix. Y entiendo cómo fue creada. Muy interesante. La verdad, tengo varias preguntas. Una que te iba a decir es, cuando estabas hablando de que no es un proceso mental, de no estoy totalmente de acuerdo. De hecho, pues ya ves que el DNA, la ciencia, esto es, no es teoría de conspiración ni es ciencia ficción. La No. ciencia reconoce que entienden el 2%. Ahí Ujú. es donde están todos los genes, todas tus predisposiciones genéticas y todo, en ese 2%. El 98% le llaman basura, junk en inglés. Pues Yo ni tan tengo otra basura, pero, teoría. No ajá, es pero basura, es que no lo claro, entienden, no lo pueden claro, descifrar, está exacto. encriptado. Ese Así es, 98% que en así es, cada célula de tu cuerpo llevas tu genoma completo, ¿eh? Por eso cuando dijiste no es mental, no, esto lo tienes en todo tu inconsciente, así en es. todo tu cuerpo. Una célula de tu cuerpo tiene toda tu historia en el DNA, en el 98%. Que tú eres el que puedes abrir eso, es obvio que es como una encriptación, es como un disco Así duro es, encriptado así y es. entonces tú inconscientemente cuando caes, bueno, ya ves que se dice subconsciente, inconsciente, son uno es un nivel del otro, pero en esencia cuando pierdes conciencia es cuando puedes accesar a eso y por eso, claro que la hipnosis regresiva es válida y es información real, ¿no? Muchos dicen, es que me lo estoy imaginando. Yo he tenido Hay terapias gente de que dice que hipnosis es que, información basura también. que No. no, que es imaginación, que es producto de Ajá, la o que es imaginación, imaginación. platicas una historia de Ujú, ujú. ciencia ficción, como si estuvieras escribiendo un libro de Shakespeare, ¿no? Ajá, así es. Eh, y no, yo sí lo viví, para mí fueron experiencias bien fuertes. Y luego siento yo que si tú lo buscas, a mí me empezaron a llegar vía sueños.
Entonces, porque Así dice que hay también, muchas formas, claro. sí, también hay que algo, yo insisto mucho en el sueño, la importancia del sueño, Sí, porque lo hay. piénsale tantito, en el sueño no están conscientes, entonces estás inconsciente y es ese estado. Y siento que hay un elemento ahí en que tu ser, si no le queremos llamar espíritu o alma, tu Exacto, como tú. ser está donde quiere estar. O sea, Así es, esta realidad densa para, aunque sea por unas horas. así es, Entonces, digo, tanto así que la ciencia otra vez reconoce que la ausencia de sueño total te lleva a la muerte. Ahorita vi así un es. caso muy triste y muy lamentable de un youtuber que por clics, por vistas, por suscriptores, creo que se fue a Ay, 1 millón de suscriptores, duró, ¿lo viste tú también? 12 o no, 13 no, días pero ya me despierto, imagino, no, 12 o 13 días despierto. Al final no, estaba actuando no, totalmente de la patada y se fuera de puso, sí. sí, y dicen que si duras 25 o 30 días sin Ujú. dormir un solo minuto, mueres. No lo dudo, Entonces, no lo y, dudo. y solamente quería mencionar ese tema de cuando lo mencionabas, de que siento que está en nuestro DNA. No es parte de este episodio y todo, que también se dice que está en otros registros allá afuera, como que en la nube. O sea, imagínate fuera la nube y el disco Sí, duro, así ¿no? es, así Bueno, es, pero en el DNA seguro está. así es. Dime. Ahí fue donde yo busqué y busqué y busqué, y ahí es donde pude ya, porque tenía muchos pensamientos, y es muy duro. A veces, perdón para quien les llegue a afectar esto, lo que voy a decir, pero a mí se me hace ridículo que a veces digan, uy, yo veo esto, yo veo el otro, el leo, y yo, de verdad, el investigar es tan doloroso, es tan duro, te confronta tanto. Yo me considero una persona y con un espíritu o un ser tan fuerte que no se me hizo difícil de comprenderlo. Pero nuestro cuerpo y nuestra mente no está diseñado para eso. Entonces duele y duele acomodar todo esto. Fue muy fuerte porque empiezas a comprender el porqué de tu vida, el por qué estás aquí y empiezas a entender y te empiezas a contestar esa pregunta de ¿quién soy? Yo tengo una palabra y una frase muy coloquial en su canal que sí es muy burda, pero en los mexicanos tenemos la frase de ¿y qué pitos toco aquí? Sí, ¿Qué claro. hago aquí? ¿No? ¿Qué, qué chihuahuas hago aquí? Otro patrón que encontraba en estos grupos en donde yo anduve, algunas sectas, fue ¿cuál es mi misión de vida? ¿Por qué estoy aquí? Hay gente que le duele y le pesa tanto esta vida que pues trata de comprenderlo, trata de buscar respuesta y no la tenemos. O nos las dan, pero no nos satisfacen, no nos Sí, llenan, sí, si no te molesta, voy a nada más hacer un ¿no? comentario porque era otra de las cosas que y ahorita me lo recordaste, quería decir cuando lo dijiste. ¿Cuál es el objetivo, la misión de esta vida? Para mí, descubrir quién eres. O sea, Definitivamente. descubrir quién eres, eso te va a llevar al otro. Muchos dicen que estamos evolucionando espiritualmente, que estamos pagando platos rotos de otras vidas. Esa no estoy de acuerdo en lo más en absoluto. Por eso Así dicen es. un niño en Ujú. África, de seguro fue un demonio. No, no, no. No, Sí, es así es. circunstancias. Que sí Eh, existe, Alex, sí, perdón, hago un paréntesis, que sí es cierto, es parte de un control, desafortunadamente, pero es un control, es una mentira, es una farsa, para que nunca encuentres quién eres. exacto. Para mí, descubrir quién eres, sea lo que sea Exacto, eso, así es. es muy importante. Y ahorita, ya se me fue el otro día que estabas mencionando. eh, No, perdón, se me escapó la otra cosa que te iba a decir sobre eso mismo, de que al final, te digo, en mi opinión, se trata de descubrir que eso te va a llevar al final a entender ya recordé, discúlpame. Lo de la misión de Decías, vida. sí, sí, no, pero es que decías que entonces venimos de la fuente, estamos en esta realidad es una matrix. ¿Qué significa? Quiero intentar explicarlo y también tener mucho cuidado de alguien que se pueda llegar a ofender o algo. Es Claro. como si rebotamos en esta Matrix, o sea, después de cada reencarnación, o sea, regresamos, Ujú, regresamos, regresamos. ujú, Por sí, eso se dice una Matrix dura. así Eh, es. yo tengo la opinión que esa Matrix se puede romper, o sea, que La sí puedes. reconstruyeron, déjame te digo algo, la reconstruyeron para que se Ok, volviera así, pero no, 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 en los principios y los objetivos por los cuales se creó este lugar, no era para lo que estamos viviendo hoy. ok. Sí. Bueno, si quieres ahorita nos Ujú, explicas esto, claro, pero entonces también existe la posibilidad de que alguien haya llegado aquí. Se dice que había avisos o peticiones de ayuda
y entonces Mm, otros seres venían y como que es como caer en arena movediza, o sea, como que ayúdame, ayúdame y te tiras y pues luego, y te luego para hundes con salir, ellos. luego para salir está difícil. Eh, hay una canción, hay tanta programación en canciones, películas, libros. Hotel California, de eso la has escuchado, Ah, ok, de no, los no, no Eagles. recuerdo muy bien la letra, pero a ver qué pasa. No, la parte dicen que habla un poquito de la Matrix porque hay una parte de la letra, la Ujú. voy a intentar recordar, si me equivoco, una disculpa porque es de memoria. Sí, sí. You can leave anytime you want. No, you can check out anytime you want, but you can never leave. ¿Qué significa? Puedes hacer el check out cuando tú quieras, que yo lo interpreto como la muerte, Ok, pero no te vas a ir de verdad. así es. Entonces, creo que eso ejemplifica un poquito, como dices, de la Sí. Matrix. Y yo le llamo la Matrix dura, porque hay otros que también tienen la otra idea, que la Matrix es el astral. Y Ujú, entonces, de alguna manera, ya lo he platicado, inclusive cuando estuve con Angelito, del bajo astral, alto astral y todo, que es el ujú, mismo astral, o sea, no es que sea uno mejor que sí. otro, sino simplemente hay muchos seres en el bajo astral ahí medio confundidones, demónicos y así. Entonces, Ajá. y en tu apego a tu vida anterior, ejemplo, eres muy exitoso, y yo uso esto porque yo no considero eso el éxito, pero eres Ujú, presidente de una ujú, empresa, tienes ujú. billones de dólares todo, y falleces, y es como si quieres regresar, o sea, dices, oye, yo estaba todo dar, o sea, Sí, yo tengo que claro. regresar y te quedas en el bajo astral. Otro también son Así es. accidentes, por ejemplo, vas en carretera, vas tal vez dormido, vas en un avión, el avión se cae, tú ibas dormido, no tienes tiempo de madurar y siento que luego ni siquiera estás, ni sabes dónde estás, o sea, cuando estás en esta ser desencarnado, llamémosle, ¿no? O sea, este ser que está ahí no está en una encarnación, tampoco está continuando a su siguiente paso, o sea, está ahí atorado porque está queriendo regresar a algo que no puede regresar, su cuerpo ya igual lo cremaron y no se trata de eso, una vez que lo dejas, ese cuerpo ya no puede regresar y a esa Así vida es. ya no puedes regresar. Y entonces ahí es donde se me hace que yo tal vez quiero ofrecer una situación que yo sí pienso que esta Matrix se puede, con una intencionalidad, decir, yo quiero dejar este sistema en el agradecimiento, no en el enojo. Bien Ujú. importante, porque nada funciona en el enojo ni en el odio. No, es que los odio, es que nos tuvieron aquí, no, ahí va a seguir aquí, compadre. O sea, los que estamos así, si estás enojado con el sistema, si estás, pero sin el agradecimiento, tú dices, yo ya cumplí mi objetivo aquí, o sea, yo realmente quiero experimentar otra cosa y eres un ser de origen de la fuente, yo siento, posiblemente estoy equivocado. Ahí sí te lo acepto totalmente. De hecho, todo lo que digo estoy abierto a estar equivocado, pero en esto en Claro. particular, que sí se Y es algo puede muy lograr, responsable. lograr este objetivo de trascender esta Matrix, ¿no? Porque Sí, siento que ya claro. sería violatorio de leyes universales y todo decir, no, te quedas porque te quedas cuando realmente No, no te quieres quedar. no. Ah, Hubo seres que tuvieron la capacidad de tener el suficiente conocimiento, el estudio, el experimento, científicos que no tienen, le pongo científicos para que te des una idea de sus capacidades, pero la verdad la palabra se queda corta para ese gran conocimiento que tiene, que también que quede muy claro, no tiene nada que ver con este mundo, todo lo contrario. En la conferencia sí te explico cómo fue ese viaje. ¿Saben qué? Tenemos que ir hasta allá porque está afectando en el todo. Nosotros no somos ni los guardianes ni nada de eso del todo, sino simplemente somos seres que si no estudiamos, si no nos ponemos a trabajar esta energía, a moverla, se apaga. Y eso expande y le da vida al todo, aunque esté oscuro, como a veces conocemos el universo, porque son lugares y espacios para que nosotros podamos llevar nuestro conocimiento y hacer creaciones, porque somos creadores. Muy diferente, yo sé que tú tienes el conocimiento del ser creador, pero a veces nos vamos, y por eso siempre tengo aquí este librito, nos vamos a nuestra doctrina, nosotros vemos al creador como nos lo han dicho, ¿no? Pero no, es algo tan profundo que es difícil de entender, es difícil de comprender por nuestras limitaciones. Entonces, en la conferencia, y de hecho en la misma conferencia, ahora que mencionaste el astral, explico para mí y qué es lo que he encontrado, qué es el astral y que no está aquí en la Matrix ni en la dimensión, está en otro lugar donde te vuelven a preparar, te vuelven a contar un cuento para volver a reencarnar y venir acá. así es, totalmente de acuerdo.
es Sí, el proceso de reencarnación, exactamente. que yo llamo Entonces, artificial a eso. sí, Que hay juicio, totalmente. juicio externo. Ah, hiciste esto. Mira cómo le hablaste aquí a no sé Sí, quién. Mira, aquí sí, te pido tu ayuda y no se sí, la diste. No, sí, tienes que volver. sí, Tienes que sí, volver. tienes Y que por eso pagarlo, tienes que tienes que pagarlo. pagarlo. Y por eso la reencarnación siento yo en grupos familiares. Porque siempre te Sí, tocan con grupos familiares. Mira lo que le hiciste a sí, tu hijo, mira lo que le hiciste a sí, tu mamá, sí. Y mira ahora cómo lo te vas a por... pagar. Y ahora lo... sí, exacto. Y Y ahora lo vas a siempre pagar. hay... Y de ahí vienen las creencias limitantes, contratos Así es, sálmicos, todo. así Que, es. que la pregunta es, entonces, ¿por qué se pueden romper? O sea, si son universales, si vienen de la fuente y Porque todo, porque se pueden eso, romper porque no están mal desde inicio, o porque sea, es que ahí va, ahí te va. Y eso es lo interesante de lo que yo encontré. A ver, va de nuevo. Aquí deberíamos de comprender. Así como andamos en la búsqueda de quiénes somos, cuál es mi misión, qué hago aquí, también, y entonces, ¿para qué está hecho este lugar? ¿Cuál es el objetivo de este lugar? ¿Para qué fue creado? Nadie nos responde eso, ni tu propia doctrina. Y lo que yo encontré es que estos seres dijeron, tenemos que comprenderlo, tenemos que estudiar el todo y tenemos que andar divagando, vagando, eh, conociendo el todo. Entonces, yo lo veo de esta manera. Ese lugar de la fuente es tan armonioso, le voy a llamar elevado, pero mm, con todo el respeto y la responsabilidad que puedan tomarlo, por favor, porque no- incomprensible, mejor, mejor, porque incomprensible. Es, para incomprensible, mí, perfecto, la creación perfecto, es incomprensible. perfecto. Muy bien dicho. ¿Por qué? Porque a veces es tanta la programación que tenemos de que Ujú. somos tan inferiores, Ah, tan bajos, que no. ujú. Resulta que cabe la posibilidad, mi querido, que ese ser que vino seas tú. Pero de eso será otra historia y ya lo van a ir comprendiendo después. Pero bueno, entonces dijeron, tenemos que entenderlo, está afectando el movimiento del todo. En ese tiempo el todo era así, hoy es inmenso, ¿no? En esos tiempos, y digo tiempo con base al tiempo humano. Fuera de la Matrix no existe el tiempo. Entonces, como ya tuvimos muchas vidas y entendemos que hemos vivido millones de años aquí, por eso me atrevo a llamar el tiempo, pero es relativo, fuera de la Sí, madre. sabes que me encontré algo, te lo voy a platicar, igual queda más claro, pero eh, también hice hace poco un episodio corto de 15 minutos del tiempo y lo manejaba como que si todo fuera dentro de una esfera. O sea, ahí Así está es. todo el tiempo ya. Y entonces, pues todo está sucediendo al mismo tiempo y todo, porque somos bien lineales, entonces pues en un punto sí es bien difícil comprenderlo, pero en una esfera, imagínate que está dando vueltas todo. Estás Ujú, aquí, estás acá, esto fue hace 1000 años, esto es dentro de 1000 años, pero todo ujú, está ahí. Y la experiencia del tiempo es, en esta realidad densa, pues se vive como segundos, horas, ujú, minutos, ujú, horas, días, meses, años, ujú, ¿no? Y ujú, millones ujú. de años. Pero imagínate que vas a un viaje a Europa, 10 horas. Es bien feo si no duermes un solo minuto, ¿eh? Porque se te hace eterno. Ahí sí la experiencia del tiempo es, por más películas que veas y todo, dices, ya, No, es que porque ya, entras en bucles. Ay, no, si pero supieran todo lo que se así mueve. es. Ajá. Y los que logran, que yo envidio a esa gente, los que se sientan en un autobús, un tren o un avión o un coche y se quedan dormidos, Ujú. igual imagínate, pum, se quedan dormidos, despega el avión y hay unos que duran 8 o 10 horas dormidos como si estuvieran en su casa, despiertan. Para ellos el viaje fue nada Ujú. o fue 5 minutos, literal, lo que se Así tardaban en es. quedarse dormidos. En serio, la experiencia fue esa. Entonces, para mí, cuando es que el tiempo tiene que existir, sí, pero la experiencia del tiempo. Igual Así puedes es. estar en el astral o puedes estar en donde sea o puedes irte a otra reencarnación o lo que sea, pero no estás denso en esta realidad. Va a ser en un segundo, va a ser en un segundo. O sea, igual morimos y en un segundo estamos saliendo del vientre de nuestra siguiente madre en una Así es. reencarnación. Y Ujú, muchos ujú. dicen, ¿y si duraste 800 años en espera? No lo sentiste. No, no se siente. Exacto, entonces, pues, ¿Sabes cuál es el claro ejemplo? Lo que vivimos en el encierro. Fue eterno. Cuando lo estábamos viviendo, fue un encierro eterno, eterno, sí, eterno. sí, sí, se sentían los Hoy que días como semanas. ya salimos, ya no está eso, volteamos y pareciera que fue un instante. Así es. Sí, exactamente eso. La percepción del tiempo. Así es. Bueno, pues entonces en esos tiempos, bueno, resulta que era así y de pronto se hizo así el todo y de pronto en las orillas se entiende o se empieza a comprender para ellos que
se bajó la frecuencia. Ahí en el centro era una armonía, era incomprensible, como bien lo dices, me encanta esa palabra, me encantó. Era incomprensible de sentirse tan bonito, tan rico, tan sabroso, y hasta allá se ve que está muy raro, se ve extraño y nos llegan movimientos un poquito fuertes que necesitamos entender qué está pasando. En la conferencia explico este viaje, todo este viaje de pasar todo este camino para llegar a esa orilla. Y ahí explico cómo yo lo divido, cómo lo mido, la energía, frecuencias, las experiencias que vivieron para llegar hasta aquí. Sobre todo porque am, este lugar, este espacio, lo explico en la actualización de la conferencia de cómo nace un ser, cómo se da el que nazca un ser. De pronto, pues había como censos, ¿no? Como nosotros entendemos el censo. Obviamente no hay registros, sino simplemente ellos sienten como que hace falta algo, ¿no? Como que siento que alguien ya no está aquí. ¿Dónde estará? Entonces tenemos que ir a buscar dónde están. Este camino te llevó a experimentar tantas cosas, tantas, no es fácil bajar la frecuencia. En un lugar armonioso, entrar a un lugar denso puede provocar muchas situaciones. Mucho, que eso va de nuevo, lo explico en la conferencia y también más profundo en el canal. Y no es que no quiera explicarlo aquí, pero me llevaría horas para No, no, poderlo sí, me explicar. Sí, imagino, sí, sí, claro. es muchísimo. Entonces, cuando llegan aquí, ya habían experimentado muchísimo, ya tenían mucho conocimiento, ya habían creado herramientas, naves a lo mejor, porque para esto, en este lugar, pues nada más es cosa de hacer así y yo brinco y ya la hice. Pero ya venir de un lugar, haz de cuenta, venir de un lugar así todo con agua cristalina, fresco, y vete al, Polo Norte, tienes que tener pues una preparación. Si como humanos tenemos una preparación, pues es casi lo mismo. Y tienes que tener herramientas, el abriguito, algunos hasta se medican, se vacunan. Ellos no, pero es algo parecido, una preparación y construir también. No es lo mismo en el mar, viajar en lancha, que en la nieve tener que viajar en iglú, en carritos donde hasta te jalan los perritos, ¿no? Es algo parecido. Tuvieron que crear varias cosas, naves, porque entre más bajaban su frecuencia y eran seres que se podían mover todo armonioso, elevados, igual, de pronto esa energía, entre más bajara su frecuencia, era más densa y se iba materializando, que es lo que conocemos como la tercera dimensión, ¿no? Que por eso nos volvemos materia. Ok, sí. Entonces, conforme fueron llegando aquí, llegaron a la orilla de ese todo, por así decirlo, y dijeron, no podemos entrar. Esto se ve muy fuerte y podemos tener consecuencias. Tenemos que traer a los altos seres capacitados que tengan tanta fuerza, conocimiento y experiencia para que se la rifen. O sea, era como una exploración. Claro, Venían como una exploración y ya en la Tierra que no tenía humanos, hay que aclarar en ese momento. no había humanos, Había, imagino, animales pero había o habitantes, no. Vamos por habita. partes. Ah, o sea, había. ¿Y tiene algún Estoy hablando nombre? primero de la tercera dimensión. Esto es muy importante. No es la No, Tierra, entonces. no llegaron a la Tierra, no Ah, había ok. planetas, no había sistema solar como nosotros lo Ok. conocemos. Eso para mí no es cierto. Eso no existe. Para mí, para mis investigaciones, no existe. Para ellos llegaron a la tercera dimensión que nosotros conocemos. Para mí, en mis investigaciones y como lo nombro, es la cuarta franja, la orilla del todo. Ok. ¿Ok? Entonces, que solo existe esta, no hay otras terceras dimensiones No, o sea, porque no hay el concepto así como de planetas, entonces, ¿no? no, no. Ok. ¿Qué pasó? Pues necesitamos construir algo para que a nosotros no nos afecte. Somos seres armoniosos y ya le bajamos a nuestra armonía. Y si entramos a esa hoguera, porque la tercera dimensión parecía una hoguera, con habitantes, claro. Arena movediza, sí, me gusta mucho eso, Ujú, porque es sí, así como y que y luego ya sí, salir está complicado. y claro, con habitantes, con personajes que vivían ahí,
pero nada que ver ya con el verdadero ser. Pues, ¿qué les pasó? Esos que yo andaba como que sintiendo que me hacía falta, están aquí. ¿Qué les pasó? Tenemos como son científicos y tienen que estar estudiando milímetro por milímetro o nanomilímetro de este lugar y este espacio, tenemos que estudiarlo. ¿Y cómo? Pues vamos a construir algo donde nos proteja y podamos observar una especie de observatorio para que podamos comprender el entorno, lo que hay fuera y estudiar el comportamiento de estos personajes. La Matrix, la Tierra, es ese observatorio. ¿Ok? Entonces, esta Matrix se puso para que se pudiera estudiar esta tercera dimensión y entonces estos seres evolucionaron los humanos o los humanos son algo totalmente diferente, ¿no? ¿Y estos No, seres ya desaparecieron, me imagino? ¿O no, son los que estos están adentro de seres, la Tierra? en este camino y en la conferencia explico qué te vas encontrando en cada una de las franjas, o bueno, para que lo comprendamos los demás, en cada frecuencia, en cómo va bajando la frecuencia de la energía, porque el todo está hecho de energía. Pero tú lo entiendes como que hasta arriba está la fuente y de pronto bajan varias dimensiones. Muchos Ujú. lo conocemos como así, más o menos. Sí, sí, sí. Y llegas a la tercera. Ok, en ese camino va de nuevo, van experimentando y también en cada franja hay habitantes. Ujú. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Y algunos de ellos no son gratos, son depredadores. Sí, eso es, ahora sí que todos los caminos llevan a Pénjamo, o sea, digo, hay de todo en todos lados. Claro. Sí. Entonces, estos seres que venían para estudiar, estos seres de armonía, yo les llamo de alto potencial, los tengo clasificados, también tengo clasificados a los seres. No quiero poner algunos altos y a unos bajos, no quiero, pero sí, de alguna manera, el ser muy armonioso se ve algo muy elevado, se siente fuerte, se Ujú. siente tan enorme que sí, de pronto dices, ay, qué bárbaro, qué bruto, estás tremendo, pero tampoco es como nos lo han pintado. Entonces, se fueron encontrando con otros que al tener una baja densidad y estos altos, y tener un acercamiento con ellos, hacían esto, que de ahí viene la depredación y la vampirización energética. Esto también pasa en otros espacios. ¿Cómo puedes tú no vampirizar? Eso solo saben estos seres, trabajando, generando conocimiento, viviendo experiencias y teniendo conocimiento, creando. Estos no, estos son flojos. Entonces, Y en el pues nomás camino, quieren, ya exactamente, en sabes. el camino dijeron, ah, pues los vamos a seguir, a ver qué hacen. Era lo que hablamos, parásitos, le pusimos un nombre antes de grabación, arpías, parásitos, esos, Yo les, sanguijuelas, usaste yo tú muy les bueno. llamo, sí, Sanguin- sí, 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 para que lo puedan comprender los Sí demás, que se pegan, o sea, sí. se te pegan y quítatelos. Desafortunadamente, conforme vas bajando, van bajando, te encuentras todo tipo de depredadores. Los de la tercera dimensión son los más rudos, pero son los más inocentes. Esos son. No, no es que sean malos, no es que sean los demonios, no es que estén para dañar. No, no son como tú, como yo, que tenemos una conexión a esa fuente que nos da energía, nos da vida. Ellos no. Eso se encontró en esas investigaciones. Ellos, Grisel, ¿será que su fuerza vital universal está apagada? ¿Es Ujú, como un foco ujú, apagado o no hay ir de exacto. plano? No hay, o sea, es que siento que son dos cosas diferentes. Está apagada, pues hay un potencial como un foco que está apagado, que bueno, se puede ir Está encendiendo. desconectado. Está desconectado, pero entonces se puede conectar en algún futuro, pueden, hay una Eso, espera. eso solamente esa respuesta lo tienen estos seres y no sé si lo encontraron. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué no sé si lo encontraron? Quiero quedar algo dejar en claro. En estas investigaciones, hoy ya te puedo decir que me acuerdo muy bien de muchas cosas. Hoy puedo muy bien ver escenas muy claras, pero ya cuando estamos dentro de la Matrix y nos atrapan, porque como yo era parte de ese grupo, de verdad te lo digo que de pronto a mí me cuentan la historia y algunos de las personas que llegué a tratar en hipnosis y que son parte y seres y son parte de la historia de la humanidad, me doy cuenta que yo estaba dormida, que a mí me apagaban y que a Como muchos todos, ¿eh? exactamente, Como y que a todos. muchos les pasa esto.
Entonces, hay cosas que sí, cuando ya estamos dentro de la Matrix, sí veo claro mucho de lo que se vivió, de cómo se crea la Matrix, de quiénes fueron los que crearon la Matrix. Hay varias teorías, que si los Anunnakis, las teorías que nos dan las religiones, las doctrinas, eh, y la mía tiene toques, sí, ay, mira, encontré esto y se parece a lo que dicen los Anunnakis, como lo de los grises, la historia de los Te grises. quería preguntar, ¿hay algo que nos puedas decir del creador de los grises que te tocó en una regresión? O sea, nada más algo, porque sí me da mucha curiosidad en esta. Claro que sí, no saco las sesiones de hipnosis al público porque estaba yo encontrando cosas tan fuertes y en una de ellas precisamente también encontré a Lilith, Ah, ok. encontré a Lilith y entonces era tan fuerte lo que se veía que Que para tú mí, viniste con este grupo. exactamente, Ajá, Lilith es una de las fundadoras de la Matrix, es una de ujú. las creadoras de la Matrix y pues está tan, yo le llamo quemada su imagen, que también la de Eva, perdón, pero lo tengo que decir, también Eva está muy, muy deteriorada su imagen. Entonces, que preferí resguardar todo eso y sí, claro, no voy a decir nombres de quiénes son porque No, ellos ya no, no, están lo en que mi nos puedas cuerpo. decir, lo que tú puedas Bueno, decirnos. en el caso de este chico que creó los grises, él tenía también situaciones fuertes, como sueños raros, alterados, es muy inteligente, es interesante que este tipo de seres son muy inteligentes, llegan hasta tener un cierto IQ, algunos hasta trastornos, y él venía tratando de comprender por qué sentía que viajaba, que se salía del cuerpo sin quererlo hacer. Bueno, y dentro de la sesión me voy encontrando con que él en otros espacios le dan la orden de crear a un robot, un androide, para que pueda caminar en estos espacios, porque ya estaban habiendo consecuencias de que llegaron los fundadores de la Matrix, ellos hicieron muchos estudios para poder caminar, utilizar un traje que hoy se convierte en nuestro cuerpo humano, y muchas cosas tuvieron que diseñar, que la Matrix, que esto, para poder andar en este lugar, porque si no, había muchas consecuencias. Entonces, cuando son atrapados estos fundadores, yo les llamo así el grupo, dijeron, nosotros no podemos bajar, si de por sí andamos mal, de por sí somos depredadores, nos volvemos peor. Entonces necesitamos el apoyo de otros seres que también son como estos y que andan en otros espacios a que nos ayuden a crear a alguien que vaya, que vea, que supervise y a lo mejor hasta sea una mano de obra, como lo manejan los Anunnakis, para también mejorar la Matrix, extenderla, porque se extendió mucho, creció mucho la Matrix, hoy ya está muy renovada. Bueno, Eh, decían los Anunnakis que hicieron al humano como mano de obra, ¿no? sí, Para minería. pero también hubo consecuencias y también crearon a los grises para hacer un apoyo. De hecho, primero fueron los grises los que eran para hacer mano de obra. ¿Qué Yo es lo que también, mucha gente me dice? Perdón que te interrumpa ahí. ujú, ¿Cómo? ¿Para qué van a crear un humano y todos si pueden crear un robot que haga lo mismo? Y es una pregunta porque válida, yo siento, ¿no? la respuesta está en el primer hombre que fue creado y no fue Adán. Antes de Adán hubo otros hombres. Y en mi canal platico de cómo fue creado este hombre. Y no fue uno. O sea, están los 6 videos, eso. No, Ah, eso ok. sí está en el canal. Sí está en el Eso sí canal, ok. está en el canal. Muy bien. Uy, tendrían que ver todo el canal. Esta es una trampita para que me vean Para todos. que vayan a videos anteriores, ok. Sí. Entonces, la respuesta está ahí, en el primer hombre que fue creado y que sí después hubo muchos hombres creados para mano de obra. Ahí explico el por qué el hombre se vuelve el que hace el trabajo rudo fuerte y también explico el por qué la mujer era la sabia, era la del conocimiento, era la creadora. Todo lo explico ahí. No soy feminista, que quede claro. No, 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 estoy coincidiendo contigo, sí, opino lo mismo. Es que no es Este, una degradación de los hombres ni enaltenar a exactamente, la no, mujer, no, es no. peras y manzanas. O sea, Sí, sí, sí. Lo que pasa es que sí se maneja esto en otras creencias. Uy, las mujeres somos las empoderadas. No, nada que ver. Y lo dije en el video que me hiciste el favor de acompañarme en mi canal, es donde, a ver, el ser es estilizado y es tan bello que de pronto tiene una especie de forma femenina.
pero nada que ver, y lo digo muy burdo, con alga chichicola como hoy lo conocemos. Ujú. Nada que ver. Y el hombre también. De hecho, déjame te digo que el primer cuerpo humano no tenía genitales. Y en el canal explico qué pasó para que después hubiera genitales. Ok. Por ejemplo, hay algo en donde tengo amnesia. No entiendo qué pasó y el por qué empezamos a reproducirnos. Ahí sí no lo entiendo. Es otra pregunta que me han hecho. O sea, si nos crearon, pues qué fácil controlarnos si no hubiera capacidad de reproducción. Exactamente. Mm. Es algo interesante. No sé qué habrá pasado y no ¿Alguna mutación? O sea, que algo que se le salió no, de control, ¿no? no creo, no creo. Sí creo que en este proceso de crear hombres grises, y esto que fue lo que hizo este chico, bueno, pues te voy a crear un robot y voy a hacer pruebas, pero no lo hizo aquí en la Matrix, lo hizo en otro espacio. Y claro, con pruebas de que, ok, pruebas de prueba y error, en donde yo creo algo, lo mando y veo qué pasa, hasta que le pegue, hasta que dé con algo que te va a servir. Sirvió para otras cosas y hoy siguen utilizando al gris para hacer abducciones, para Mm. vigilarte, para otras cosas, Por ¿no? Pero eso los que relatan estas experiencias, algo que se me queda conmigo es que dicen siento cero empatía. Siento, o sea, cero, exacto, no es que sean malos o buenos, o sea, siento nada, nulo, porque tal vez no hay claro, nada, o sea, no hay nada, porque todavía el depredador, ay, como que sientes sí, feo, te sí, da te para un da lado, para el cosa, otro, pero esto sí es así es, una, nada, no, nulo. Y como es un androide, por programación ejecutan órdenes. sí, no es de que me duele o no sé qué, No, para nada, ellos para agarran parejo. nada. Sí, estoy hablando del gris chaparrito, estoy hablando del Mm. gris, Ojo grande, así, ¿no? Estirado, no sé. ese sí. Ajá. Hay otros grises que son altos, flacos, alargados, hay varios tipos. Yo no los considero razas, yo no lo considero. En los grises los considero como tipo de androides, con Todos cierta son, aclarando, capacidad. todos son androides, ninguno es Se- orgánico, o sea, no. sí, según mis investigaciones son Yo había androides. escuchado otra teoría de que se habían trascendido con los androides. O sea, No, que como tipo lo que ahora quieren con el transhumanismo, es escuchar exacto. que pues, ya nos vamos nosotros de afuera y se quedan robots en No, nuestro ese lugar. es otro tipo de androide, fíjate. Ah, ok, hay otro. Ese es otro tipo de androide, sí, claro. Y este está programado, es muy diferente a la entidad, a lo que conocemos como algo orgánico, como bien lo dices. Ellos son domesticables, ellos los puedes entrenar como a los animales, pero nunca dejan de ser depredadores. Ok. Esto también lo explico en el canal, he hablado mucho de esto. Entonces, pues eso te puedo compartir de este chico que le dieron este trabajo y, y pues desafortunadamente cuando él se da cuenta que su creación y la mayoría de los seres han creado algo para esta Matrix, la mayoría de los verdaderos seres que estamos atrapados en este cuerpo han aportado algo para la Matrix. Este personaje, y así como muchos otros que han creado, cuando se dan cuenta que, a ver, aquí no hay como muy buenas intenciones que digamos, Ujú. como que tú me dijiste que era para que se explorara, para que se hicieran otras cosas, y para eso lo construí. Y ahora me estás pidiendo que le haga una programación, porque como es el creador, como es el diseñador, y entonces él tiene que de alguna manera meter mano en ellos. Y ahora me dices esto, no, lo voy a destruir. Ahí él es atrapado y traído aquí a la Matrix para que sea como una prisión para él. Ok. Y no. Y obviamente le robaron todo su trabajo y obviamente ya son otros los que controlan este grupo de personajes llamados los grises. No, qué fuerte, ¿no? Sí, yo sé que es fuerte lo que cuento, parece de película de ficción. Prometo que para mí también fue rudo, también fue así de, ¿es en serio esto? Pero hay algo que me ha quedado muy claro en estos años de estudio, de investigación. O confías o confías en quién eres y lo que estás encontrando, no solamente en ti, en esos seres que estás encontrando. Totalmente de acuerdo. Ahí sí voy a mencionar algo, es la importancia de tus experiencias. Lo hablábamos antes de iniciar.
digo que a veces, no lo quiero decir como una crítica, pero a veces especialmente psicólogos, psiquiatras, tienden a decirte que vives. O sea, tú platicas una No, experiencia, obviamente es una sí. experiencia sobrenatural, o sea, no es, etcétera, y te dicen, no, no viviste eso, viviste una demencia temporal, una esquizofrenia, una etcétera, no sé, o sea, un momento así mental, porque todo lo hacen a través Sí, pero del, no, del cerebro, cuando muchas de estas experiencias no tienen nada que ver con el cerebro. De hecho, nada. por eso, el poner tu cerebro en paz a veces te lleva a estas experiencias. Y yo particularmente algo que he sugerido mucho en mi canal es que 5 minutitos antes de dormir hagan una preparación de su sueño. Así Ujú, como cinco sí, minutitos sí. despertando, preparen su día, hoy le voy a echar ganas a esto, ¿no? Así igual, Ujú. bueno, ponerte en tranquilidad en tu sueño, porque si estás soñando del trabajo, de la novia, de etcétera, ese sí es mental, eso es tu cerebro que está procesando esta información que tuviste durante el día, y muchas situaciones sí fueron estresantes o así. Pero cuando vives cosas que sabes y puedes pedir tú antes de dormir, quiero recordar, a mí me ha estado funcionando, quiero recordar. Como diciendo, tenme confianza, o sea, porque mucho de lo que no recuerdas en la mañana es por una protección Sí, sí. de que te Me- impacte o un mecanismo un de defensa. mecanismo, así como de defensa. Exacto. Entonces, abre, sí, digo, todo esto se tiene que querer, ¿no? Porque me acuerdo cuando Claro. yo decía, toma 5 minutos al día con mi canal en inglés al principio, en mi video de salida. Toma 5 minutos al día y habla con ti mismo. Y alguien me contactó y me dijo, oye, son 5 minutos, eso es muy. Le dijo, oye, pierdes tiempo viendo todo tipo de cosas, hombre, que no puedas cinco Ahorita te abro el minutos. TikTok, ahorita te abro el Sí, YouTube, ahorita te abro el sí, Facebook. ¿Y cuánto tiempo pierdes viendo eso? sí, pero no, no. Increíble. Entonces, bueno, Grisel, pues ya llevamos más o menos 1 hora 5. ¿Es en serio? Sí, Contigo yo creo no que si le inventes. seguimos 4 horas y luego nadie ve el video porque Sí, yo creo que es mandatorio para quien está interesado lo de los 6 videos. con mucho gusto. Yo creo que ahí voy a poner el link aquí abajo en la descripción del video. Luego, en cada video tú pones Mi número de WhatsApp y tu mi número. correo. Ah, eso también si gustan lo pongo ahí directo para que te busquen por ahí. Sí, Y al cabo es público, ¿no? Digo, no, claro, con mucho no es, gusto. entonces si gustas también pongo ahí van a ver el número de WhatsApp de Grisel para que se pongan de acuerdo con ella algún tipo de consulta, etcétera. Lo vuelvo a repetir, hipnosis regresiva, interpretación de sueños, consultas Consultas y de o 1 hora, pláticas, pláticas de 1 hora. claro. Digo, aclarando, es que muchos, aclarando que no eres psicólogo y psiquiatra, porque muchos luego sí, 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 aclarándolo, es una plática de 1 hora y sus videos privados, en este caso, súper la conferencia. interesantísimos, la conferencia de 6 capítulos de 1 hora cada uno más o menos. Sí, más o menos Eh, 1 hora. y no, pues yo creo que te voy a ir comprando un capítulo de a poquito para irla Claro, con gusto. porque sí me quedé, y yo entiendo que Intrigado. obviamente, claro, yo entiendo, pues es un trabajo de investigación tan fuerte de Es tantos años fuerte, muy que obviamente fuerte. se entiende perfectamente. No, muy Sí hay algo fuerte. que quiero mencionar porque Ujú. en ocasiones tendemos a no entender que el tiempo se tiene que valorar. He tenido yo invitados que me han hecho otro tipo de situaciones ahorita en estos últimos meses y la verdad les agradezco en el alma que no me querían cobrar, que me decían, no, 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 no te preocupes. Y yo les decía, no, tu tiempo tiene que ser valorado. Para mí es muy importante. Claro. Yo también de algún lado consigo dinero, o sea, porque mi tiempo me lo tiene, bueno, el tiempo de mi empresa Te lo puedo tienen hacer que una valorar. rebajita. No, si hay plática, no, te los voy comprando de a Sí, poquito. Hay claro, que claro. decirlo, 800 pesos cada video, ¿verdad? Ujú. Sí, Sí, se sí, pueden ir sí. comprando de uno en uno. En uno. Ok. Para los que son nuevos en estos temas y entran por curiosidad, son, sí, uno por uno. Por eso los hice así, por eso hice esta conferencia así. Y tienes una plática gratis conmigo de 1 hora. Ok. Ah, muy bien. Incluye una sesión de 1 hora. Ok, Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque sí, para algunos fue confrontante esta información, porque te rompe con tus creencias, te confronta tus creencias. Y muchos, la verdad, llegaron a decirme, Gris, aunque no va, aunque nunca había escuchado esto, siento como si yo lo hubiera vivido también. Eso fue de seguro muchos casos fue así. muy interesante lo que me pasó, pero obviamente sí tienes de alguna manera que tranquilizar a las personas porque a algunos sí les afecta. Entonces vamos uno por uno. Ha habido personas que no terminaron la conferencia O sea, y hubo otros, fue demasiado, tal vez. sí, y hubo otros que dijeron, no, yo me la aviento toda y la quiero toda.
Y los que ya, por ejemplo, llevan años conmigo, ya no fue necesario darles pláticas porque explico lo suficiente y necesario en los videos que están en el canal, que ya lo van comprendiendo y no fue tan duro y tan fuerte, pero para Claro. algunos sí. Entonces, por eso así lo manejo. Pues ahí lo único, digo, no soy nadie para dar consejos, pero lo único que puedo decir es, lo que sea, esta realidad es. Y realmente no, siento yo que ir en contra de la corriente no nos lleva a nada. No, Y entonces, algo dentro de mí me dice que sí hay una salida, tal vez no inmediata, tal vez va a tomar yo también confío tiempo, en que sí. si hay una salida. Sí, sí me quedo mucho con lo que mencioné de la Matrix y del respeto a los que realmente dicen, mira, yo ya aquí, yo ya cumplí, ya me voy, etcétera. Ahora, tal vez en mi ignorancia de ciertas cosas, haya seres que eligieron o están hechos, o no sé, para esta experiencia, y entonces, pues tal vez Según ellos, mis investigaciones, que también quiero aclarar algo, esto no es una verdad absoluta. claro, Son no, sí, investigaciones sí, propias por eso. y no quiero venir a imponer nada. Sí voy a defender mi trabajo, sí voy a defender mi investigación, claro, pero también no quiero llegar a imponer cómo ya nos han hecho Claro, en sí, que otras eso cosas. yo creo que está clarísimo, Grisel. Ujú, Se tiene que tomar como, tómalo y tal vez va a haber unos que solamente vean el primero porque dicen, pues no hay, o sea, de plano no supe ni por dónde, entonces, ujú, y tal vez por eso algunos lo vayan dejando. sí. No dice nada de tu trabajo ni dice nada de ellos, es simplemente no hay un empate ahí, ¿no? Sí, Y, y yo mencionaba, porque mira, hay teorías tan interesantes, bien rápido la digo. Tuve un chico de Colombia, él tiene Salim, se llama Flecha Antigua, su canal, muchos seguidores, la verdad. Hace ujú, un trabajo muy bien hecho. Él investigaciones, la pura presentación del video ya involucra algo. No sé qué es la cámara, ahí está. ese Kikito era Se un quitó poquito. ahí, no sé, perdón, Sí, ahí está ya. ya está. Y, y él tiene una teoría, se me hace a mí tan lapidaria, la verdad, que vamos a tener que pasar 6 ciclos de 4.000 millones de años en Ujú. reencarnación para terminar nuestro proceso espiritual. ¿Esa es una En- regla? No. no, él Es es un... una teoría que viene de algo que se llama los Wim mm, Makers, que es una cápsula que se encontró en Estados Unidos supuestamente ok, extraterrestre. No, es que es ok. una teoría, o sea, Bueno, pero es la sí, teoría de este proceso evolutivo por medio de ok, la reencarnación. O sea, la ok, reencarnación ok, lo maneja como algo bueno y ok. necesario. O sea, cuando yo le Mm, dije, es que yo en la siguiente reencarnación igual me voy, ¿eh? No, es que sí, no vas a poder. Me dice, no vas a poder porque ya estás aquí, la humanidad tiene que pasar este proceso. Y le dije, bueno, por curiosidad, ¿de cuánto estamos hablando? Cuando sí, me no, dice 4.000 millones de años, y le dije, bueno, no, pero 6 ciclos, o sea, ujú. por seis, no, bueno, pues ojalá el tiempo se experimente. Pero, Mira, está muy fuerte. Afortunadamente tengo, bueno, no tengo colegas ni nada de eso, no me gusta decirlo así, pero sí afortunadamente he encontrado personas en que también han encontrado ciertas situaciones en lo que yo he encontrado. Es una farsa, es un sistema de control. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que sí hay una forma de irse de aquí y que nos manejan mucho la libertad y el libre albedrío. Es ujú, cierto, eso sí es cierto. Nosotros debemos de tener una voluntad y una libertad, pero estamos impuestos. Hay muchas cosas que he encontrado, entre ellas un contrato. El contrato, cuando llegas aquí, te dicen, tienes que hacer esto, tienes que cumplir, que por eso cuando te mueres te dicen, no lo cumpliste, te portaste ujú, mal, ujú. etcétera, etcétera, y tienes que seguir repitiendo, ¿no? Entonces, pues si hay alguien que le gusta tener estas vidas por su libertad, su voluntad, es válido, Ah, sí, sí, eso totalmente de es acuerdo, válido. Pero totalmente de acuerdo. habemos seres que ya me aburrí, ya es lo mismo, ya no me gusta. Entonces también es válido decir, ya me quiero ir. Pues que habiendo tantas opciones, y si lo quieres Exacto, manejar como dimensiones, como planetas, yo siento que es tal vez decir palabras diferentes para la misma cosa. claro, Pues mi pregunta es por qué aquí, y más desde una perspectiva que yo siento que sí debe haber un juicio, pero un juicio propio. O sea, la evolución real es descubrir quién eres y descubrir tus intenciones. O sea, tus intenciones y no que te estén jalando hilos y que a golpes, porque yo siento que a golpes no se aprende. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, es que
como los animales, que luego ya están, los perritos que los golpean están así, de que hasta las patitas porque, no, es que lo tienes que ser duro con ellos. No, no Ujú. estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Yo, Es por ejemplo, como padre con mis hijos, trabajo la comprensión, trabajo que ellos solos se pongan castigos, se pongan, retos, porque al final un castigo antiimpuesto no es un castigo, es un no, aprendizaje, etcétera. Cuando es un juicio exterior, entonces sí, ya es castigo. Y ni se diga la exacto. violencia, ni eso para ¿Sabes? nada que ver. Sí, lo que Sí, estás hablando de cómo debe de ser, yo le llamo el cómo debe de ser y el cómo podríamos trabajar mejor, yo le llamo la naturaleza del ser. Y lo que tú estás diciendo es lo que en realidad hace ese ser que está aquí. ¿Cómo se manejaría? ¿Cómo trabajaría? ¿Cómo se movería? ¿Cómo sería su estilo de vida en otros lugares, en otros espacios? Porque definitivamente aquí no. Puede ser, cabe la posibilidad, aunque no estemos de acuerdo, en que sí es cierto lo que dice este chico, pero no porque nosotros lo queramos, porque es un sistema de control. Y ya nos lo firmaron y ya nos lo dijeron y cúmplelo. Y a mí me ha tocado, porque he tenido encuentros con estos personajes que nos controlan y los he enfrentado y les he dicho, demuéstramelo, que tiene que ser así. Y si sí, es así, con mucho gusto, como que porque funciona ese a es, través de ti, ¿no? O sea, como que el contrato es como un contrato suave en el sentido, sí, 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 pero a ver, ¿dónde es? O con sea, base yo en lo hago qué. válido, yo lo hago válido. Y Ujú. entonces si yo también lo hago inválido o si no lo reconozco, bye, o sea, Otra cosa que confronto con estos personajes es, ok, está bien, ¿dónde dice que yo lo acepté? Quiero que me muestres el momento exacto, y siempre manejo esto, que por favor no lo lleven como una doctrina, como un rezo, como un decreto, porque a veces lo manejan así. Siempre les manejo, impongo mi voluntad y mi libertad y exijo que me muestres el momento exacto, porque nos pueden poner imágenes, como si fueran videos, películas, que yo lo hice, que yo lo acepté. Jamás me lo han podido mostrar, jamás. Entonces, yo sigo preguntando, ¿qué pitos toca aquí? sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, Ahora sí, quiero decir algo que mencionaste. No, la reencarnación no es mala. El venir múltiples ocasiones a la Tierra no tiene nada de malo. El detalle es que cuando ya vas descubriendo que ya sí se interpreta como, creo que lo explicábamos cuando estuve contigo, 1000 hoteles, está este hotel, oiga, quédese un par de noches más, ok, y luego te borran la memoria, quédese, 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 y entonces llega un punto que dices, oye, ¿cuándo voy a probar lo otro? O Claro, sea, ¿por qué? Y entonces es cuando yo digo, pues entonces sí necesitan que volvemos, o sea, por esa creencia tal vez que nos tienen controlados, pues no nos tienen tan controlados, porque si fuera infalible el procedimiento, siento yo que no hubiera engaños necesarios y todo, o exactamente. sea, Lo que tenemos es reseteada nuestra memoria. Lo que así tenemos es es. es que estamos dormidos, que pues nos dicen que es esto, bueno, pues vamos a hacerlo. No, y Porque, definitivamente el sistema que está hecho, seamos honestos, a base del tema del dinero, la competencia, o sea, porque era lo que yo te hablaba, me parece cuando estuve contigo, ya me confundo si fue contigo o con alguien más, de que yo decía, no, sí fue contigo, que te decía que creciendo yo, pues dije, oye, al final dije, ok, voy a jugar, pero claro, como que las reglas no se me hacían cuando veía gente en la Ciudad de México, en las calles, y decía, bueno, ellos qué, ¿por qué yo voy en coche aquí en aire acondicionado? O sea, no por ser progresista, no es que no es ni eso ni revolucionario, revolucionario, ni comunista, ni nada, sino es un sí, sí, simple hecho que yo decía, ¿esto qué? no Ah, les es que ellos no le cuestionamos. echaron ganas, que son flojos, es que No, ellos no fueron a la escuela, es que ellos no va, fueron a la universidad, es que ellos no va, desarrollaron una carrera, es que ellos sí. no pusieron un negocio. No, va de Sí, nuevo. Hay algo muy interno que es nuestra naturaleza de ser eso, que y sentía yo que dice, no, 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 no. ay, no sé, pero es que como que no. Lo mismo pasó con este chico que creó los grises. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cada ser tiene metas y objetivos, que quede claro. Yo voy a ser creador, voy a poner mi conocimiento y siempre va a ser para un bienestar. Es muy importante y es un bienestar no para mi compadre Alex, no, es para un todo. Ujú. Esa es la naturaleza del ser. Entonces, obviamente, cuando este chico dijo, a ver, 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 explícame, los seres somos muy inocentes, no hablan como yo, que soy medio ruda y que fuerte, hoy ya me volví así, ¿no? El ser es tan inocente, tan armonioso, que a todo dice, va, si a mí me pones a trabajar, la naturaleza del ser es,
wow, yo quiero trabajar, yo quiero vivir, yo quiero estar, voy para allá, voy acá, wow, por eso esos seres vinieron hasta acá. Esa es la naturaleza de ser. Pero él le dijo, a ver, explícame que no comprendo. ¿Cómo es que este chiquito que yo ya creé, este robotito, va a ir a torturar a otros? No, eso no lo entiendo. Explícame, no, no puedo hacer eso. Porque le dieron órdenes, le dieron indicaciones, prográmalos que hagan esto. Dijo, discúlpame, pero no, yo creo que lo voy a destruir. Podemos hacer eso. Se puede. No, pues no, ya no lo dejaron. Y me lo atraparon y lo trajeron aquí. ¿Sabes cuántos hay así aquí? Como él. Muchos, me imagino. Así es, así es, así es. Entonces, sí necesitamos comprender perfectamente bien que va de nuevo, suplico que no caigamos en otra doctrina, pero sí que se vuelva una especie de cultura general, una inquietud de qué en realidad somos. No, no quieras casarte si quieres con mi teoría. Válido. Sigo repitiendo. Las respuestas están en nuestro interior. Las respuestas están en lo que somos, en ese gran ser, y no en lo que aquí te viene y te trastorna y ruido mental y ya no sabes qué es lo que te sirve y lo que no. Ahí está todo. Si hay algo que te dice por aquí es, da el paso, no sé, pero de verdad tengamos mucho cuidado. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo más importante es que existe esa curiosidad de qué Así soy. es, Al final, las conclusiones que lleguen, siento que mucho van a ser de sus experiencias, lo que puedan o quieran saber en este así es, momento, porque eso es imposible de adivinar o de descifrar. Hay gente que no quiere saber en absoluto ahorita de eso, hay gente que está totalmente en la densidad de esta dimensión, que me refiero, que están enfocados al tema éxito, dinero. Pongo éxito así porque es el ujú, éxito de ujú, esta dimensión, ¿verdad? O sea, así el es, tema económico, la carrera, la salud, mucha preocupación de la salud. Por eso en el encierro sucedió esa situación, así porque es, era una mortificación enorme, así ¿verdad? es, De esto nos va a matar y no sé qué. Entonces, era eso la salud. Eh, y muchos que ya están en nuestras edades, digo, no, tal vez un poco más, pues empieza la preocupación de la muerte, ¿no? O sea, ¿sabes qué voy a hacer para extender mi vida? Dígase, toman decisiones de vida o empiezan con temas de operaciones o algunos tomar medicamentos, cosas que al final voy a extender mi vida lo más que pueda. Yo la verdad es que lo que les digo es que para mí me da una paz enorme porque no es que me quiera morir, sino estoy preparado para morir, que es algo tan diferente, exacto, tan diferente. exacto, muy bien Si dicho. yo duro 100 años, duro 100 años, pero si duro 52, duro 52. O sea, Claro, a lo que voy ujú, es, obviamente cuido mi cuerpo y todo lo normal, tampoco es como un coche, hay unos que no puede tener hay una rayita que están con el polish y todo, yo lo cuido normal, normal. Tampoco lo de golpes, tampoco así, pero lo cuido normal, porque para mí una obsesión con el cuerpo trae otros temas también, o sea, ya temas del ego y cosas así. Y también la obsesión de que no, o sea, es que no me puedo morir, pues es cuando luego tienes problemas al morir, porque es lo que te digo, el apego. O sea, llegas a la muerte, hay un apego, quieres volver y estás donde esté esta, y si no es el astral, donde te vayas, donde estén los seres desencarnados, siento yo que había un apego, había una muerte inesperada, así había una es, falta de ujú, preparación para morir. sí, Ahora, no indica que si yo me muero en un avión, pues va a ser muy difícil que esté así. No, no pasa nada. Pues sí, voy a estar. De claro, hecho, en cualquier situación, creo que el cuerpo claro. entra en un estado de alerta y situación así. Grisel, te agradezco muchísimo. La verdad queda No, hombre, al material para muchas contrario. otras participaciones. Muchas gracias. La verdad, sugerencia para todos, si se lo pueden permitir, los videos están interesantísimos. Yo no los he visto, pero por lo que nos platica Grisel, los videos complementan esta charla si les Sí, interesó. Ahí están en sí. su canal y los otros Por favor, también servicios. les pido mucha paciencia porque me daba pena, me daba miedo compartir esto. Y entonces titubeo mucho, cantinfleo mucho. Hoy ya No, pues se no, entiende. No, no, no. hoy ya no, hoy ya lo has visto, lo cómo estoy transmitiendo en estos últimos años. Ya me abrí. La única limitante que tengo son los lineamientos de YouTube.
es lo único. Claro, claro. De hecho, le voy a quitar una palabra que dijiste, la que la noté. Porque no les Ah, gusta, sí, no les sí, gusta. sí, Luego sí, sí. mezclan el video. Me tocó en un video en particular que dijeron esa palabra y hablamos de otras cosas y eso les tiene, no Sí, quieren que hablemos sí, de eso, sí, pues sí. no hablamos de eso, no pasa nada. Así es O lo sea, único. Hoy lo único que me cuido son los lineamientos, el respeto a las creencias de los demás, aunque obviamente si a ti te está interesando mi contenido es porque ya estás en otro pensamiento. Pero de en fuera, si por mí fuera, señores, yo estuviera compartiendo más de lo que ustedes se pueden dar. claro, totalmente de acuerdo. A mí me pasa lo mismo. Yo también cuido mucho los lineamientos y voy a decirlo, me parece lamentable que nos tengamos que cuidar así porque no son cosas malas, sino al contrario, siento que me gustaría decir más y más. Pero esta es la plataforma, yo ya estuve en otras, la verdad técnicamente esta es la mejor plataforma, es la que hace las cosas más fácil, te deja, en mi caso te deja programar los videos, yo antes los tenía que subir el día, a la hora que los quería subir, Sí, en tiene muchas YouTube yo los opciones. subo un mes antes, ya están programados para salir, o sea, se me olvida de repente sale el video, y, mira, Claro. ya salió, y técnicamente es una plataforma que ofrece mucho, pero es una plataforma que tiene unos lineamientos, ¿no? Unos lineamientos y la verdad ya medio les entendí por dónde van. Yo he tenido ya varios, se llaman warnings y luego strikes. Y ahorita estoy Ujú. limpio, los fui superando. Ahorita en ambos Okey, canales okey. estoy totalmente limpio, pero ya entendí lo que no quiero que hable. Sí, Entonces, exacto. Yo también, la verdad es yo que no hay también. problema. O sea, Ya estoy limpia, tenía un ujú. strike, y no precisamente porque los strikes supuestamente es porque, te colgaste de alguien. No, yo no. No, no, no tengo nada, estás totalmente limpio mi canal y con propios derechos. Sí, no, Todo los míos eran por ese tema, ahorita que de dice la los señora. lineamientos, los Si los lineamientos. lineamientos no les gusta, o Ese es por el ejemplo, problema. hablar de curas, hablar de, oye, esto cura la otra cosa, la que empieza con Sí, C. sí, sí, sí. Que le comenté a Angelito, fíjate, una vez que sentí que un en vivo estaba yendo a ese nivel, que tuvo a la señora que ha tenido varias veces esa enfermedad, y estaban hablando en los comentarios, y hay que tener cuidado con eso porque a veces no, se ve muy inocente, pero tómate un té de no sé qué, no les gusta que toquemos No, esos temas, sí, no. y todo lo que en ese sentido no es ciencia se considera anticiencia y se considera, así como las religiones, lo dijiste perfectísimo. Si un padre ve este video, estos cuates es No. el diablo. O sea, se Sí, cuenta aquí a mí me han faltó. mandado Los... varios exorcismos, me han hecho Sí, 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 misas, sí, me han sí, hecho sí. muchas Sí, cosas. sí, sí, o sea, haz de cuenta. Sí, Creo que te lo sí, platiqué o lo platiqué en algún video, ya lo he dicho 3, 4 veces, que alguna vez un párroco me dijo, es que por ti, para que no te vayas al infierno, cambia. ajá. Le dije, padrecito, usted no se preocupe, que el que se vaya al infierno soy yo. O sea, Exacto, entonces, sí, y a lo mejor me la paso chido. Es que con sí, calma, sí, no que se muchas preocupe. gracias. Bueno, Grisel, muchas gracias, me la pasé muy bien, la verdad, No, al estuvo padrísimo contrario. el video, como te digo, la verdad le cortamos aquí porque si no, pues duraríamos 3, 4 horas y por desgracia la gente hay un span de atención y también su tiempo es muy valioso y ven 3 horas y no le dan play y la verdad yo prefiero que lo vean la más gente posible. Y Entonces, muchas lo agradezco gracias a y todos. dejamos mucho material. Por favor, visiten el canal de Grisel. Ahí Gracias. está el vínculo en la descripción del video. Y bueno, no sé si quieres decir algo más para No, terminar. al contrario, les agradezco mucho su paciencia, les agradezco también la confianza. Espero les sirva un poco lo que les comparto. Esa es mi intención, que les sirva, no imposición, que sirva un poco. Y si no, deséchalo, no pasa nada. Y muchas gracias. Gracias, Alex, por tu No, curiosidad, como siempre. gracias a ti, un placer, la verdad. Y Gracias. totalmente de acuerdo con Grisel, ya se los he repetido varias veces, que yo siempre digo que hay 3 posiciones. Si hay una resonancia, padrísimo, padrísimo, que significa que veas el video de Grisel y digas, no, wow, esto es, me siento ahí. Ujú, Compre el segundo, compre el tercero, compre los 6. ujú, Neutral, entretenimiento, ya tú decides si vale tu ujú. tiempo, pero cuando hay algo negativo, un rechazo, una Vale, polarización, yo ahí les digo, pónganle stop, si están suscritos, desuscríbanse. A así es, veces les pido, denme oportunidad un video más, porque sí puede ser un garbanzo a libra, que ese video en particular, pues ahí toqué temas, bueno, digo, así es. cuando la llorona y hablo de tantas cosas que puedo entender si toco fibras, pero si en videos recurrentes, 3, 4, 5, hay rechazo, pues ya hay rechazo y no somos moneditas de oro y podemos inclusive llegar a ser vampiros energéticos para alguien. Muy cierto, O sea, muy cierto. porque sin querer te estoy haciendo vibrar negativo, entonces Así es, muy ahí cierto. busca otro canal que sea de tu agrado.
Así es, totalmente de acuerdo, así es. Muchas gracias. Muchas gracias a Al contrario. todos. Gracias, Grisel. Que tengan pronto. excelente día. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.